Muy buenas amigas y amigos. Hoy os voy a enseñar este cuadro que ya tenéis en pantalla y diréis, ¿dónde es esto? ¡Qué bonito! Pues sí, es bonito el lugar, es la Cala Pregonda en Menorca. Esto es un encargo que me hizo una amiga hace ya 11 años y bueno, veréis que es igual, pues un poco distinto de los cuadros que estoy colgando últimamente. Es de otra época, no tiene nada que ver, porque para empezar pues es en acrílico y ahora ya hace como casi 6 años que pinto en óleo. Y bueno, es otra historia, otra época. El acrílico pues para algunas cosas está muy bien, se seca muy deprisa, pero para otras pues bueno, se seca rápido y precisamente por eso pues si quieres matizar alguna cosa o lo que sea, pues tienes que volver a hacer un color y añadirlo. Y luego pues claro, para mí no tiene exactamente la misma calidad que el óleo, porque bueno, pues es una pintura plástica que se diluye en agua. Y bueno, hombre, puedes comprar un óleo, hay un acrílico de mucha calidad y sé que hay gente pues que lo trabaja muy diluidamente en entornos húmedos y casi le queda como si fuera óleo, sobre todo porque luego lo barnizan, me parece que es con el barniz epoxi y hace un efecto como muy de profundidad, pero para mi gusto, pues por línea general, pues para el tipo de pintura que yo hago, pues prefiero igual el brillo y el matiz que me da el óleo, ¿no? Pero bueno, haber dicho esto, pues ya os digo, este es un cuadro para mí pues bastante interesante o al menos pues significativo de esa época en la que ya pues empezaba a aprender algunas cosas y bueno, como siempre pues muy contento de compartirla con vosotros y vosotras, ¿no? Y ya sin más preámbulos, pues vamos allá. Pues bien, aquí tenemos unos primeros pasos de esta pintura de la Cala Pregonda y como veis y por lo que recuerdo, pues me gusta bastante trabajar el acrílico prácticamente al principio como si fuera acuarela, ¿no? En estos primeros toques la pintura pues muy diluida, que ya os digo parece acuarela, y esto pues me permitía también en las siguientes capas pues a veces pues trabajar más el tema de la luz mediante transparencias y tal. Si más no, pues en este cuadro lo hice así, ¿no? Bueno, aquí en esta fase ya empecé a marcar bastante más las rocas, donde empezaban, donde terminaban. Empecé a marcar más la luz y las sombras, a dar a entender qué es lo que estaría debajo del agua y qué es lo que estaría en la superficie. Muy importante esto, pues si la arena estaba debajo del agua, pues un poquito más oscura. Empezar también a marcar pues cuál es este color turquesa tan atractivo, ¿no?, que tienen estas calas. Y bueno, un poco eso, pues conociéndonos con la imagen y bueno, pues como siempre, pues jugando con esta relación, ¿no?, tan bonita que se establece en la pintura. Aquí continuamos avanzando, vamos pues bueno, definiendo más los detalles, marcando más esa luz cálida y esa sombra también, muy importante. A veces pues hablas más de la luz en la sombra que en la propia luz, ¿no? Si os fijáis en el agua, pues también ya empieza a ver este peinado que hace el viento cuando forma pues estas olas, ¿no? Y luego también pues empecé a añadir bastante color rojizo para marcar estas rocas pues tan características de este lugar, ¿no? El cielo pues también le dio un poco más de profundidad, poniendo un poco más de azul. Y luego por lo que respecta al fondo o sea, a medida que llegamos al horizonte en el agua, pues también añadí un tono un poco más claro que hiciera un poco de reflejo de lo que veíamos en el cielo, ¿no? Y así pues darle un poco más de realismo a todo. Aquí ya una versión bastante más avanzada en la que vemos pues bueno, todavía pues un poco más de detalles en las rocas, algunos ajustes, como podemos ver en la parte izquierda al final en el horizonte, pues bueno, eso que vas ahí corrigiendo pues las rocas o lo que sea, pues porque ves que
que no los dibujaba exactamente como era, ¿no? Es algo que me pasaba bastante a menudo y me pasa hoy en día. Pues en lugar de perfilar un dibujo a lápiz ahí pues bastante definido, empiezas a pintar porque ya tienes ganas de pintar y luego pues tienes que corregir las cosas sobre la marcha y pierdes más tiempo. Así que esto pues no lo hagáis. Haced un buen dibujo de entrada porque aquí había algunos ligeros problemas de percepción que tuve que arreglar después. Bueno, y aquí tendríamos ya el cuadro terminado. Como os comentaba, pues es un cuadro del que en su momento pues quedé orgulloso porque, bueno, por las dimensiones que tenía y demás, pues creo que no era fácil. Y luego más allá de eso, pues bueno, empezaba a tener pues algunos retos a nivel de realismo, pues como es los ciertos efectos del agua o la necesidad pues de crear esta sensación de profundidad, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos en cierta medida pues se resolvieron bastante bien, ¿no? Así como pues en la parte izquierda o en la roca central, sobre todo en la parte izquierda, pues hay pues, cierta intencionalidad de marcar la luz con ya un poco más de seguridad y bueno, pues como ya iréis viendo, pues a medida que vayáis viendo otros vídeos del canal, en realidad pues todo es una cuestión de experiencia, de estar ahí, de darle, de practicar y de ir ganando seguridad. Y bueno, es que no hay más truco, como en todo. Y bueno, pues sin más dilación, pues os emplazo al siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo a todos y gracias por seguirme. Me hace mucha ilusión vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros visionados. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. A trabajar todos.